Buenas noches, Magíster. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre el encéfalo. Somos el grupo número 1. Los integrantes son Almeida Alexis, Arias Erika, Arias Jennifer, Ayala Paola, Benavides Andrea, Bolaños Dayana, Burbano Betty, Cabezas Magali, Cabezas Olga Elena y Cárdenas María. A continuación vamos a seguir con la exposición. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un conjunto de más del 90% de las neuronas del cuerpo. Este procesa millones de estímulos por segundo de todo nuestro organismo. Controla e informa al cuerpo humano, ya que es el centro del comando del organismo y coordina todas las funciones esenciales del cuerpo, así como también reacciona ante emergencias. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Juntos son el centro de procesamiento para controlar todas las funciones del cuerpo. En cuanto a las neuronas, podemos decir que existen aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Estas son especializadas en recibir y enviar la información de todo nuestro organismo. Está conformado por las dendritas, que son las que transmiten los mensajes de otras neuronas al cuerpo celular de las mismas. El axón, que transmite el mensaje a neurona, músculo o glándula dependiendo de la necesidad. Los botones terminales, que son los que liberan neurotransmisores en el espacio sináptico, y la mielina, que proporciona un aislamiento e incrementa la velocidad del mensaje entre neurona y neurona. En la clasificación general del encéfalo podemos encontrar el núcleo central, el sistema límbico y la corteza cerebral. Dentro del núcleo central podemos encontrar otras estructuras como la médula, el puente, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo. En el sistema límbico encontramos el hipocampo y la amígdala. En la corteza cerebral mencionamos el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, un par de lóbulos parietales y el lóbulo frontal. El encéfalo está ubicado en la bóveda craneal y es un órgano complejo formado por millones de células nerviosas como las neuronas. Junto con la médula espinal conforman el sistema nervioso central. El encéfalo constituye los centros de las funciones neuronales, así como también participa en los diversos procesos, los cuales son el razonamiento lógico, creativo, memoria de manejo del comportamiento y así también coordina los procesos del movimiento y del lenguaje. A su vez, regula las hormonas y controla las glándulas. Según la evolución, se clasifica en núcleo central primitivo, sistema límbico, hemisferios cerebrales. En este capítulo hablaremos de los dos primeros. El encéfalo es una de las estructuras más fascinantes y complejas del cuerpo humano y es responsable de controlar y coordinar todas nuestras funciones vitales. Aquí vamos a conocer sus partes. Como ya podemos observar, aquí tenemos los nombres de las partes de nuestro encéfalo. Por ejemplo, vendría a ser el cerebelo, la médula, aquí encontramos el puente, también podemos encontrar el tálamo, el hipotálamo. Gracias a la ayuda de la tecnología, logramos elaborar un modelo en 3D, el cual nos permite manipular de forma digital nuestro órgano. Aquí podemos observar a detalle cada una de sus partes y para concluir, aquí vamos a señalar la parte que nos faltaba, lo que vendría a ser la amígdala y el hipocampo. A continuación, vamos a detallar con un poco más de profundidad cada una de sus partes. Núcleo central. Al entrar la médula al cráneo toma el nombre de metaencéfalo. Funciones. Control coordinado de los movimientos. Esta función se refiere a la capacidad del cerebro de planificar, iniciar y ejecutar movimientos suaves y precisos. El cerebelo en particular juega un papel fundamental en esta coordinación. Integración sensorial.
El cerebro recibe constantemente información de los sentidos como son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Esta información se integra para crear una representación coherente del mundo y guiar nuestras acciones. Regula las funciones involuntarias esenciales. Muchas funciones de nuestro cuerpo ocurren automáticamente, como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Estas funciones están reguladas por áreas específicas del cerebro, como el tronco encefálico. La clasificación tenemos el tálamo, hipotálamo, puente, médula y cerebelo. Médula oblonga o bulbo raquídeo regula la respiración, la tasa cardíaca, la presión sanguínea. Está situado en la parte más baja del tronco del encéfalo. Controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. Funciones. Conexión entre el cerebro y la médula espinal. Este actúa como enlace directo entre el encéfalo y la médula espinal, permitiendo la transmisión de información sensorial y motora entre el cerebro y el resto del cuerpo. Control del ritmo cardíaco y la presión arterial. Mantiene el ritmo de los latidos del corazón y regula la tensión arterial mediante la vasoconstricción, lo que garantiza la estabilidad de la circulación sanguínea. Regulación de la respiración. Gestiona el ritmo respiratorio, asegurando un suministro continuo de oxígeno esencial para el funcionamiento de los órganos. Función digestiva. Coordina el movimiento involuntario de los músculos del sistema digestivo y regula la emisión de secreciones gástricas. Ejemplo, si un niño tiene una lesión en el bulbo o médula oblonga, esta lesión le causa dificultades para controlar su respiración y su ritmo cardíaco. Además, afectaría su capacidad de digerir los alimentos, como también afectaría en su aprendizaje porque tendría fatiga y cansancio. Puente. Regula los ciclos de sueño-vigilia. División del tronco encefálico ubicado entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo es una de las partes más importantes del cerebro. De hecho, una pequeña lesión en esta estructura pues podría provocar la muerte súbita o la entrada a un estado de coma. Este juega un papel muy importante en la regulación de los estados de conciencia, interviene en los ciclos de sueño y vigilia. También hace que la conciencia en sí mismo sea algo posible. Las funciones principales son el nexo de comunicación, la coordinación motora y la regulación homeostática. Además, podríamos decir que un daño en el puente de Barolio en un niño puede interferir en su capacidad de atención, en la regulación de los ciclos de sueño, la conciencia, el descanso y coordinación motora en sí. Cerebelo es una estructura cerebral responsable de coordinar los movimientos, mantener el equilibrio y regular la precisión y la sincronización motora. Una función es regular los reflejos y el equilibrio. Además, coordina el movimiento. Otra función es que contribuye al aprendizaje motor y al desarrollo de habilidades automáticas, esenciales en la educación para la adquisición de destrezas como la escritura y la lectura fluida. El tálamo es una estructura cerebral que actúa como estación de revelo, procesando y distribuyendo información sensorial y motora hacia la corteza cerebral, además de participar en la regulación del sueño, la conciencia y las emociones. Las funciones del tálamo son la relé sensorial. Esta actúa como una estación de revelo para la mayoría de las señales sensoriales, excepto el olfato. Antes de que éstas lleguen a la corteza cerebral, esto incluye información visual, auditiva, táctil y gustativa. La regulación de la conciencia y el alerta. El tálamo juega un papel importante en la regulación de la vigilia, el sueño y la conciencia. Este ayuda a mantenerlos alerta y conscientes en nuestro entorno. Coordinación motora. Trabaja junto con otras partes del cerebro, como el cerebelo y los ganglios basales, para así poder coordinar y regular los movimientos del cuerpo. Procesamiento emocional. Está involucrado en el procesamiento de las emociones y en la transmisión de información emocional a diferentes partes del cerebro. La integración sensorial. Esta ayuda a integrar la información sensorial de diferentes modalidades para proporcionar una percepción coherente del entorno. Estas funciones hacen que el tálamo sea una estructura esencial para el procesamiento de la información y regulación de diversas actividades cerebrales.
El tálamo facilita que el aprendizaje, al coordinar la atención y el procesamiento de estímulos sensoriales, sean esenciales para la memoria y la concentración. Estas son funciones claves en entornos educativos. El hipotálamo. Esta es una parte pequeña pero crucial del cerebro, que se encuentra justo debajo del tálamo y encima de la glándula pituitaria. A pesar de su tamaño reducido, desempeña un papel fundamental en la regulación de numerosas funciones corporales. Las funciones del hipotálamo son regulación de la temperatura corporal. Esta actúa como un termostato para mantener la temperatura del cuerpo constante. El control del apetito y la sed. Regula las sensaciones de hambre y sed y por ende la ingesta de alimentos y líquidos. Control del sueño y el estado de vigilia. Estos participan en la regulación de los ciclos del sueño. Regulación de las emociones. Influyen en las respuestas emocionales y en la conducta. La liberación de hormonas. Controla la glándula pituitaria y regula la secreción de hormonas que afectan diversas funciones corporales, incluyendo el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. El hipotálamo se encuentra vinculado al sistema límbico debido a que participa en la regulación de las respuestas emocionales del ser humano. El hipotálamo tiene una gran importancia en el aprendizaje de los niños y adolescentes, debido a que regula las funciones corporales y emocionales que afectan directamente su capacidad al momento de aprender, mencionando que cuando el hipotálamo opera correctamente, contribuye a crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En la actualidad, existen estudios en los cuales se recomienda que los estudiantes deben mantener un ciclo de sueño de 8 horas de descanso y sus emociones estables para así poder lograr un aprendizaje de calidad. El hipotálamo puede verse afectado por varias enfermedades y condiciones. Algunas de las más comunes son el trastorno de sueño y trastornos del estado de ánimo. El sistema límbico es una red compleja de estructuras en el cerebro que está involucrada principalmente en la regulación de las emociones. Se encuentra localizado en el núcleo central y los hemisferios cerebrales. ¿Qué involucra el sistema límbico? El sistema límbico involucra el control de las emociones, la motivación y la iniciativa. Está formado por varias estructuras, entre ellas el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, que trabajan conjuntamente para procesar las emociones y regular ciertas funciones del comportamiento. La importancia del sistema límbico en el ámbito educativo. El sistema límbico, debido a que controla las emociones tiene un rol crucial en el aprendizaje, ya que el sistema límbico conecta la experiencia emocional con la memoria. Las emociones positivas como el entusiasmo, la motivación, ayudan a mejorar el aprendizaje en los niños y la retención de la información, mientras que el estrés y el miedo pueden afectar de manera negativa en los procesos del aprendizaje. El hipocampo es otra parte del cerebro que está muy relacionada con la memoria y el aprendizaje. Se encuentra en el lóbulo temporal y se encarga de almacenar nueva información y ayudar a recordar cosas. Gracias al hipocampo, los niños pueden recordar lo que aprenden a corto y largo plazo, como una canción, una operación matemática o cómo moverse en la escuela de una aula a otra o ir al baño, ya que recuerdan dónde queda cada lugar. Es esencial para que el conocimiento se quede guardado en la mente. Un ejemplo de ello es al aprender el abecedario, el hipocampo ayuda al niño a recordar cada letra, haciéndola que entre más la practique se vuelva más fácil y la pueden recordar. Sistema límbico e hipocampo y su relación con el autismo. El sistema límbico es una parte del cerebro que regula nuestras emociones y el comportamiento social. Dentro de este sistema se encuentra el hipocampo, que es clave para la memoria y el aprendizaje. Ambos trabajan juntos para ayudarnos a interpretar emociones y a recordar experiencias, lo cual es importante en nuestra interacción social. La relación que tiene con el autismo. En personas con autismo, el sistema límbico y el hipocampo pueden funcionar de manera diferente. Esto puede hacer que interpreten y respondan a las señales emocionales más complicado, afectando la forma en que se relacionan socialmente. Por ejemplo, pueden tener dificultades para entender emociones o recordar situaciones sociales de forma típica, lo que influye en cómo interactúan con otros. Un ejemplo sencillo de cómo trabaja el sistema límbico
y el hipocampo serían en el sistema límbico la interpretación de emociones. Un niño con autismo podría tener dificultades para entender cuando alguien está triste o alegre. Esto se relaciona como el sistema límbico procesa las emociones de manera distinta. En cambio, en el hipocampo, el aprendizaje de experiencias sociales, el hipocampo ayuda a recordar experiencias sociales como actuar en una situación específica. En niños con autismo, el hipocampo puede no almacenar estas experiencias de la misma forma, lo cual afecta a su capacidad para entender y adaptarse en futuras interacciones. Un ejemplo sencillo de ello es imaginarnos que un niño con autismo está en una fiesta. El sistema límbico le ayuda a sentir emociones en la fiesta, como alegría de otros niños, pero puede que no entienda bien cómo reaccionar al mismo tiempo. En cambio, el hipocampo debería ayudarle a recordar cómo comportarse en la fiesta, cómo jugar o compartir, pero puede que no lo recuerde bien. Esto hace que el niño se sienta incómodo y no sepa bien cómo actuar en ese momento. En conclusión, el sistema límbico y el hipocampo son como nuestras guías que nos permiten manejar nuestras emociones y recordar nuestras experiencias, lo cual es crucial para que el aprendizaje y la adaptación en nuestra vida diaria sea más sencilla. El sistema límbico consta de varias estructuras. Una de ellas es la amígdala. Esta estructura tiene forma de almendra. Se encuentra en el interior del lóbulo temporal medial adyacente a la porción anterior del hipocampo. Esta estructura envía información al hipotálamo y al tronco del encéfalo para poner en marcha sus componentes emocionales, el conductual, autonómico y endocrino, como respuesta a las diferentes situaciones. La amígdala está implicada en los diferentes efectos de las emociones en los procesos cognitivos como atención, memoria, cognición social, etc., y en las reacciones emocionales. Las personas con lesiones en la amígdala presentan dificultad para la adquisición y expresión implícita del aprendizaje y la memoria emocional. También puede intervenir en el aprendizaje emocional de tipo explícito. En este último, la interacción de la amígdala con el sistema de memoria explícita puede darse en dos aspectos. La amígdala puede aumentar la fuerza de memorias explícitas. La amígdala es necesaria para las respuestas emocionales indirectas a estímulos cuyas propiedades emocionales se aprenden de forma explícita. Finalmente, podemos decir que la amígdala facilita los procesos de consolidación de la memoria explícita, así como la implícita, y además modula otros procesos cognitivos implicados en el aprendizaje como la atención. La amígdala influye en la motivación y la memoria emocional, lo que significa que las experiencias de aprendizaje con emociones positivas o negativas afectan la retención de conocimientos. Los docentes pueden aprovechar esto para reducir el estrés y motivar a los estudiantes, mejorando así la memorización y aplicación por lo aprendido. Por tal motivo, es indispensable formar maestros emocionalmente inteligentes que puedan cumplir el reto de educar en un clima de aula que impacte positivamente el aprendizaje del alumno. Como pregunta 1, tenemos completa el enunciado con las opciones propuestas. Facilita el aprendizaje al coordinar la atención y el procesamiento de estímulos sensoriales esenciales para la memoria y la concentración, funciones clave en entornos educativos. Como opciones de respuesta tenemos A, cerebelo, B, tálamo, C, hipotálamo y D, núcleo central. La dificultad esperada de esta pregunta es media y su opción correcta es B, justificando que el tálamo es una estructura cerebral que actúa como estación de relevo, procesando y distribuyendo información sensorial y motora hacia la corteza cerebral. Está implicado en funciones superiores como la atención, el lenguaje y la memoria. Tenemos la fuente de la opción correcta y la justificación de cada opción incorrecta. A. No puede ser el cerebelo porque es una estructura cerebral responsable de la coordinación, equilibrio, regulación y sincronización motora. C. El hipotálamo no puede ser porque está ubicado debajo del tálamo sobre la glándula pituitaria y su papel es controlar varias funciones del cuerpo. C. El núcleo central tiene el control coordinado de los movimientos, integración sensorial, regula las funciones involuntarias esenciales. Como pregunta 2 tenemos completo el enunciado con las opciones propuestas. Este órgano es el que nos permite ser creativos,
tener las capacidades para el aprendizaje, lenguaje y el pensamiento racional. Es también responsable de la personalidad, los recuerdos, los movimientos de cada individuo y de cómo percibimos el mundo. Como opciones de respuesta tenemos A, sistema límbico, B, médula oblonga, C, encéfalo y E, hipocampo. La dificultad esperada de esta pregunta es alta y su opción correcta es C, justificando que el encéfalo constituye los centros de las funciones neuronales, participan procesos de razonamiento lógico, creativo, aprendizaje, memoria y manejo de comportamiento. Coordina procesos motores y cognitivos del lenguaje y además mantiene la regulación de hormonas y control de glándulas. Tenemos la fuente de la opción correcta y la justificación de cada opción incorrecta. A. Sistema límbico, amígdala, regula emociones como el miedo y la agresión, esenciales para la autopreservación. En educación, atender su función permite a los docentes gestionar el estrés en los estudiantes, ayudándolas a responder de mejor manera en situaciones desafiantes y creando un ambiente seguro que mejora la concentración y el rendimiento académico. B. La médula oblonga está situada en la parte más baja del tronco del encéfalo, controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco, presión arterial, regula la respiración y las funciones digestivas. E. La función del hipocampo es la adquisición de la nueva información, codificación, consolidación, formación de relaciones espaciales y la transferencia de lo almacenado en la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Resumen, el encéfalo es una estructura compleja y fundamental del sistema nervioso central, responsable de coordinar una amplia gama de funciones vitales y superiores, como la regulación de los sentimientos, el control del movimiento y el pensamiento y las emociones. Su organización anatómica incluye diversas áreas como el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, cada una con funciones específicas de suma importancia que permiten una integración eficiente de las señales nerviosas. El encéfalo es vital para la supervivencia, adaptación, capacidad de aprendizaje, por lo cual es importante cuidar la salud cerebral a través de una buena alimentación, ejercicio y estimulación mental. La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Stanley B. Brusimer, Premio Nobel de Medicina 1997. Muchas gracias por su atención.